Hola, soy Janina Samat, licenciada en Psicología y primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación de UCAL San Juan junto con el Club Sirio-Libanés. Me hicieron esta propuesta que me pareció muy interesante, sobre todo la posibilidad de acercar algunas ideas y orientaciones respecto a una parte muy importante de nuestra salud, que es la salud mental, ¿sí? Bueno, un poco desde que empezó esta pandemia del COVID-19 le hemos prestado mucha atención a nuestro cuidado y a nuestra higiene física, ¿no? Sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo tenemos que alimentarnos, tal vez qué distancia tenemos que tener de otro. Es decir, le hemos prestado mucha atención a nuestra salud física, pero hemos dejado, a mi entender, ¿no? A mi parecer, una parte muy importante de nuestro ser humano, que es la emoción y el pensamiento. Esta pandemia implicó una disrupción colectiva, ¿no? Un quiebre abrupto, nadie estaba preparado para esto y es por ello que vamos aprendiendo sobre la pandemia y su impacto en la salud global, tanto física como mental, a medida que la vamos experimentando o padeciendo, ¿no? Esta pandemia implicó no solo una crisis sanitaria, una crisis económica, sino también una crisis psicológica. Yo creo que nos puso un poco en contacto con la vulnerabilidad del hombre, nos hizo tomar conciencia de esto, que muchas veces es un aspecto que tal vez negamos un poco. Bueno, en los últimos meses tuvimos que entrar en aislamiento, gran parte de la población se encuentra en un confinamiento, tuvimos que cambiar de un día para el otro literalmente nuestras rutinas, nuestra cotidianeidad, ¿no? Por otras nuevas que hubo que ir construyendo sin una anticipación. Mucha gente perdió trabajo o tuvo familiares enfermos o dificultades económicas. Lo que sí podemos hablar es que hay una gran incertidumbre en el contexto, ¿no? Desde el comienzo de esto, lo que vemos estable en el tiempo es la incertidumbre. Certidumbre en todos los aspectos. Por ejemplo, tal vez un adolescente está incierto y no sabe cuándo va a volver a ver a sus amigos, si va a poder tener la fiesta de egresado, qué va a pasar con el año escolar. Los papás tal vez no saben cómo, si van a perder el trabajo, si pueden mantener a su familia, a nivel contextual, va a haber una vacuna, qué va a pasar. Es decir, en todos los contextos hay una gran incertidumbre y en ese sentido uno de los grandes estresores es la incertidumbre. Ya hay varios estudios que demuestran la implicancia o el impacto psicológico que está teniendo esta pandemia. No, la pandemia en sí no, sino el confinamiento en las personas y qué impacto psicológico está teniendo en ellas. Si bien son estudios a corto plazo, porque muy probablemente, y creo que es necesario que hayan estudios a largo plazo, ya observamos el estrés que ha sido sostenido en el tiempo porque esta pandemia, este confinamiento se ha sostenido en el tiempo. Un aumento de la ansiedad, del insomnio. Muchas personas presentan insomnio o mala calidad en el sueño, aparecen sueños más vívidos o pesadillas que previamente tal vez la persona, cada individuo comenta que no tenía estos sueños. Por otro lado, hay aburrimiento, irritabilidad, hay anedonia, por ejemplo, que es la pérdida de la capacidad para experimentar placer, es decir, la persona va a experimentar que ya no tiene ganas de hacer esas cosas que antes sí le daban ganas de hacer. Entonces ahí estamos hablando de que no es ganas de hacer cosas que no tengo ganas de hacer, sino cosas que realmente a mí sí me generaban deseo. Por otro lado, también ha habido un aumento en el consumo de las sustancias, sobre todo el alcohol, que esto es muy perjudicial porque, profundiza otras sintomatologías propias que estamos experimentando en este confinamiento. También, por ejemplo, hay hipocondría,
personas que, no sé, sienten que no le sintieron el sabor a la comida y piensan que tiene coronavirus, le duele el pecho y piensa que tiene coronavirus. Hay gente muy, muy angustiada en relación al contagio, ¿no? También, bueno, vamos a ver cierta inestabilidad emocional, tristeza excesiva, hay mucho agotamiento. Si bien estos síntomas así aislados tal vez no constituyen un cuadro psicopatológico, pero ya estamos evidenciando las consecuencias de esto, ya han aparecido trastornos de ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, el burnout, que es el agotamiento laboral, que sobre todo lo estamos evidenciando en personas cuya labor implica una responsabilidad respecto al otro o cuidado del otro. Entonces, por ejemplo, los docentes, el personal de salud, pero bueno, todos creo que en esta instancia ya sienten un agotamiento mental, ¿sí? Y un cansancio mental. Pero al hablar de la población en general, nos encontramos con un contexto muy variado. Todos somos distintos, todos experimentamos, digamos, las cosas de manera distinta. Si bien esto nos está afectando a todos, la forma en la que nos afecta es diferente porque depende de nuestra subjetividad, de nuestra predisposición, de nuestra situación actual. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté cómoda en mi casa a que yo viva en un lugar donde hay un contexto de violencia. Entonces, por eso, si bien podemos hablar un poco del coronavirus y de cuál es su impacto y cómo podemos manejarlo y conducirlo un poco mejor, no hay recetas universales y cada una debe ser adaptada a cada individuo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos la ansiedad, muchas veces sirve hacer una meditación, una relajación si estoy ansioso, y hay muchas personas que esto efectivamente les funciona, pero hay otras que tal vez en este estado de indefensión, de pasividad, se sienten más vulnerables y eso hace que la ansiedad aumente. Entonces, bueno, va a depender un poco de cada uno. Ya a eso me refiero con que hay que ir tomando las cosas y viendo si a cada uno le funciona realmente. Pero bueno, es muy probable que en este tiempo hayan sentido un poco de inestabilidad emocional, es decir, una montaña rusa de emociones, tal vez que pasen en el día, tal vez que pasen de un día a otro. Una amiga el otro día me decía si puede ser que me sienta a la mañana muy positiva y a la tarde muy triste, decaída, que no tenga ganas de nada. Y sí, puede ser. Todo puede ser en este contexto. Puede ser que yo me sienta aburrido, agotado, ansioso, irritable, triste, culpable. Puede ser, digamos, la emoción en sí no es ni buena ni mala, ¿no? Es una emoción, es una reacción, una respuesta que da el individuo frente a una situación. Es decir, que tiene un significado, tiene un sentido. Y entonces creo que sabemos cómo lavarnos las manos, digamos, tenemos cierta higiene física, pero ahora la pregunta es, ¿cómo somos higiénicos emocionalmente? ¿Cómo podemos ser higiénicos emocionalmente? Bueno, ahí les voy a decir que primero hay que tomar conciencia de lo que uno está sintiendo. Porque mucha gente no sabe qué está sintiendo, y a veces está enojado, pero no, en realidad estaba triste. Entonces, tal vez puedo buscar un lugar tranquilo y pensar, bueno, ¿qué estoy sintiendo ahora? Por ejemplo, siento angustia. Sí, estoy sintiendo angustia. Entonces tomo eso y la desgloso a esa emoción, la analizo, pienso qué estaba pensando, qué hice, que me pudo haber generado esta emoción. Entonces tal vez yo digo, bueno, en realidad no me siento angustiada. Es una angustia, pero porque me siento sola. Bueno, entonces acá ya tenemos otra cuestión, la soledad. Entonces tengo que preguntar, ¿qué me está diciendo esto que estoy sintiendo? Bueno, la soledad, digamos, tomemos la soledad, en este contexto de aislamiento, de distanciamiento físico, no implica un distanciamiento social. Tenemos que conectarnos
con los otros. Es fundamental la conexión con el otro. Por ejemplo, muchas veces nos habrá pasado de estar en un entorno social rodeado de personas, pero aún así sentirnos solos. Es decir, que bueno, si bien es importante la presencia física y estamos viendo su importancia en este momento, también la soledad muchas veces tiene que ver con uno de los factores, ¿no? La calidad de las interacciones que estoy teniendo, ¿no? Si son significativas o no para mí, es decir, calidad, no cantidad. Veo que mucha gente tal vez comenta muchas historias, pone una manito, habla con mucha gente, pero realmente no hay calidad en la interacción, hay mucha cantidad de interacción. Entonces, si la soledad me está diciendo a mí, che, necesitas conectarte con otros, yo lo que tengo que hacer es buscar conectarme, pero con vínculos que me otorguen cierta calidad en la interacción, ¿sí? Entonces, para redondear, podríamos hacernos 4 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo la emoción? ¿Cómo puedo responderle o qué puedo hacer para responder a esa emoción? Y mis acciones me están llevando a sentirme como quiero. En ese, digamos, me parece importante que, bueno, que ahí estamos siendo higiénicos emocionalmente con nosotros mismos. Por otro lado, también es importante en esta situación del cuidado emocional cuidar al otro. ¿Y cómo lo hago? A través de validar la emoción, ¿sí? ¿Qué es validar la emoción? Bueno, validar la emoción tiene que ver con que cuando el otro me cuenta cómo se está sintiendo, yo no lo descalifico, no le rechazo lo que está sintiendo, no le hago sentir que debería sentirse de otra forma, sino que lo estoy acompañando, que lo escucho, que lo entiendo. Muchas veces tal vez hay gente preocupada, bueno, pero no seas exagerado, no te va a pasar nada. O si estoy muy ansioso, bueno, tranquilo, va a cambiar. Digamos, sí, yo entiendo que debería estar tranquila, pero bueno, efectivamente esa respuesta lo único que hace es imposibilitarme. No sé, por ejemplo, un adolescente que está triste y la mamá le dice, ¿qué te pasa? Levántate de la cama. No, mamá, es que estoy triste. Oh, hijo, pero ¿por qué estás triste? Tenés una casa, tenés una familia hermosa, tenés comida en los platos, tenés una play que podés jugar con tus amigos en la noche. Entonces no te sientas triste, no tenés que sentirte triste, dale, levántate. ¿Qué pasa ahí? Y el chico seguramente sabe que tiene todas esas cosas inicialmente, pero hay algo que le está provocando esa tristeza. O sea, la emoción siempre tiene un sentido y es válida, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que la mamá se sienta al lado de él y le diga, lo acompañe, le diga, ¿qué está pasando? ¿Sabés qué te está haciendo sentir triste? Y dice, no sé, no estoy viendo a mis amigos, sí, entiendo que es muy difícil no ver a los amigos, que muchas veces con estas reuniones en Zoom o en Google Meet no está bastando para sentirnos cerca. ¿Qué pensás que podemos hacer sobre esto? ¿Qué necesitas que haga yo? ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, entonces acompañar al otro, no descalificarle la emoción, porque lo único que hago es que el otro se repliegue sobre sí mismo y piense que yo no lo entiendo y no me cuenta. Es muy probable que no me cuente nada más. Entonces, sí me parece importante cuidarnos nosotros y cuidar la emoción del otro. Y bueno, y por otro lado, también, digamos, cómo podemos ser un poquito higiénicos desde el punto de vista social, porque somos seres sociales, ¿no? Y el hombre tenemos que entender que es profundamente social. El hombre, digamos, siempre está en contacto con otro, siempre está presente en nosotros el otro. Entonces, inclusive cuando estamos solos tal vez imaginamos una conversación con otra persona o qué nos diría si estuviera presente, es decir, siempre hay una presencia de otro.
Y necesitamos del contacto, de la conexión, de la comunicación con el otro. Inclusive muchas veces es terapéutico hablar con otros sobre nuestras preocupaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, en este contexto que tenemos hoy en día es importante comunicarnos, no aislarnos, no aislarnos. Por ejemplo, por suerte, este contexto y esta situación nos tocó con la posibilidad de internet, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las videollamadas, que posibilitan esto, cierta conexión. Y en eso, repetir esto de la calidad del vínculo, no solo conectarnos con los otros y hablar de lo bonito y lo que funciona y lo que está bien, sino también de aquellas cosas que nos están preocupando, angustiando, que nos dan miedo. Creo que se van a sorprender de saber que el otro lado la están pasando muy parecido y están sintiendo cosas muy similares a ustedes. Entonces, en esto hay una frase, una canción de Drexler que sacó hace poquito, que dice, espero no equivocarme, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón solamente con la mano. Entonces me pareció muy oportuna, además de hermosa, esta frase para hablar un poco de cómo nos tenemos que seguir vinculando y la importancia de la conexión en el hombre. Y en este diálogo también tenemos que escuchar al otro, es decir, no solamente hablar de nosotros y de lo que nos pasa, sino también escuchar al otro, como dijimos recién, validando lo que siente, acompañándolo. En este contexto, si bien pueden salir las miserias y las bondades, también estamos viendo mucha empatía y solidaridad. Y la empatía y solidaridad no es solamente buena para el otro, sino que también tiene un impacto psicológico muy positivo en nosotros mismos y en nuestra salud mental. También podemos ser un poco higiénicos en relación a nuestro pensamiento, ¿no? Somos seres racionales, es lo que nos diferencia de los animales. Y dentro de este pensamiento nos encontramos con algo que denominamos el autodiálogo. El autodiálogo es nuestro diálogo, el diálogo con nosotros mismos. Todos tenemos autodiálogo, muchas personas dicen, no, yo no hablo conmigo mismo, no estoy loco, pero todos tenemos autodiálogo, no implica que estemos locos. Tiene que ver con, no sé, por ejemplo, ahora si yo hablaba de validar la emoción de otro, tal vez recordamos y pensamos, che, yo tal vez cuando mi tía me llamó tan angustiada, yo debería haberla escuchado desde otro lado. Estos pensamientos que tenemos son el autodiálogo. Y bueno, un filósofo griego, Epicteto, decía, no nos afecta lo que pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Es decir, que, no sé, por ejemplo, el día de hoy está nublado, frío y lluvioso. Y entonces una persona puede levantarse, ver este día y decir, ¡ay, qué hermoso día! Me encanta, voy a hacer muchísimas cosas, voy a disfrutarlo, me encantan los días así. Tal vez otro abre la ventana y ve ese día y dice, ¡qué horrible! No voy a poder hacer todo lo que quería hacer, voy a cancelar las cosas, me voy a quedar en mi cama. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que está frío, nublado, que llueve, pero para cada uno es diferente de acuerdo al relato que se hace sobre esa vivencia. Es decir, que cómo tomamos la situación depende de nuestros relatos, de lo que nos decimos sobre eso. Y en ese sentido podemos preguntarnos qué me estoy diciendo sobre la pandemia, qué me estoy diciendo sobre el confinamiento, ¿sí? Hay algo en ese diálogo interno que me puedo decir de otra forma para que no me afecte como me está afectando o para mejorar mi bienestar. Por lo que se está vivenciando, hay algunas posturas extremas en cuanto al pensamiento que pasan siempre, pero en este tipo de confinamiento podemos encontrarnos, por un lado, un negativismo
excesivo, y por otro lado tal vez un optimismo un poco falso, negador, ¿sí? Entonces, por un lado, este pesimismo excesivo tiene que ver muchas veces con una hiperpreocupación, con una que va a conducir a que nos inmovilicemos, nos sintamos paralizados, que seamos víctimas del pánico, ¿sí? O que nos pongamos muy obsesivos con algunas cuestiones. Entonces, esto, por ejemplo, en un autodiálogo lo podríamos escuchar como: esto no va a terminar nunca, nos vamos a contagiar todos, es el fin del mundo, me va a dar coronavirus y me voy a morir solo, o si no limpio esto, es muy probable que me muera. O sea, un extremismo para el lado del negativismo, que muchas veces tiene que ver, son personas que van a buscar esta sobreinformación o lo vamos a ver hiper preocupados. Y por otro lado tenemos una postura opuesta, un poco negadora de la situación, que es, bueno, un falso optimismo, un pensamiento positivo pero en un mal sentido, ¿sí? Un sentido negador, omnipotente, exagerado, que va a llevar muchas veces a que uno se descuide físicamente o no tome las precauciones que dicen que las autoridades que hay que tomar. Por ejemplo, salen y no se lavan las manos, no salen con el barbijo, ¿sí? Varias cuestiones que los llevan a descuidarse. Por ejemplo, puede ser que el autodiálogo tenga que ver con: no pasa nada, es una mentira, una conspiración, en realidad en nuestro ámbito no hay coronavirus, o es imposible que yo me contagie si tengo las defensas altas, o si me contagio no me va a pasar nada, ¿sí? Como minimizar bastante. Y bueno, entonces tenemos un temor excesivo por un lado, que es pesimista, y por otro lado un optimismo desmedido que muchas veces es omnipotente, ¿no? A mí no me va a pasar. Y si vemos, por ejemplo, los casos de contagios, muchas veces tiene que ver con personas, no todas, por favor, porque uno no tiene la culpa de contagiarse, pero bueno, de personas que han estado en contacto con gente enferma y bueno, ya han seguido circulando por cierta omnipotencia de pensar que a ellos no les va a pasar. Entonces, frente a esto, ¿cuál sería la postura que podríamos tomar que sería higiénica en relación al pensamiento? Una postura realista. Ni preocuparse en exceso, ¿no es cierto? Una hiperpreocupación, ni despreocuparse, sino ocuparse. Es decir, bueno, el autodiálogo podría ser: si está ocurriendo que hay una pandemia mundial, es una situación excepcional, yo podría contagiarme y podría contagiar a otros, pero para cuidarme tengo que tomar las medidas que están brindando las autoridades o que las autoridades recomiendan. Tengo que mantenerme informado, pero no en exceso. Por ejemplo, bueno, voy a limitarme a ver el informe del Ministerio de Salud, nada más. Digamos, voy a informarme, pero voy a continuar de la mejor manera con mi vida cotidiana. Hay una oración de serenidad que, independientemente de las creencias que tenga cada uno de ustedes, me parece muy, muy oportuna, que la usan en Alcohólicos Anónimos, y que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, y sabiduría para distinguir la diferencia entre ambas. Es decir, ser sabio o estar pendiente de distinguir qué cosas están dentro de mi control, qué cosas no están dentro de mi control, qué cosas sí puedo cambiar, qué cosas no puedo cambiar. Porque muchas veces, digamos, intentamos y nos estresa y nos genera ansiedad cambiar cosas que están fuera de nuestras posibilidades. Entonces, en la actualidad y siempre, es importante centrarnos en aquellas cosas que sí podemos
que sí están dentro de nuestras posibilidades. Ante esta ansiedad desmedida que hay, es importante hacer. ¿Por qué es importante hacer? Lo habrán escuchado en muchos lugares. Porque la ansiedad surge de una sensación de indefensión, de esto que hablamos de sentirnos que no podemos hacer algo o frente a algo que no tenemos el control. Entonces, frente a esto hay que hacer. ¿Qué cosas? Yo les recomiendo que tal vez actividades que sean concretas, que empiecen y que se terminen, hacer una hora de ejercicio, ordenar un placar, un cajón, digamos, cosas que empiecen y que se terminen, porque eso aumenta la sensación de control, de seguridad, y eso disminuye un poco la ansiedad. Por ejemplo, digamos, muchas veces vivenciamos esta situación con mucha pasividad. Es una situación, el contexto de la pandemia, donde no tenemos control, del confinamiento, donde hay muchas cosas que exceden nuestro control. Entonces aparece la ansiedad, y frente a esa pasividad es bueno buscar actividad. Por eso muchas veces habrán escuchado que se habla de la importancia de establecer rutinas y horarios, y es muy importante. Un filósofo surcoreano contemporáneo, Byung-Chul Han, dice que la rutina es al tiempo lo que la casa es al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que las rutinas organizan psíquicamente, ordenan y hacen habitable el tiempo. Es decir, tener rutinas, horarios, hacen que yo me sienta dueño de mi tiempo. No obsesionarnos con cumplir las rutinas. Ay, no llegué a la 1, tenía que empezar con esto a las 2. No, sino rutinas y horarios que ordenen nuestros espacios, que ordenen nuestro tiempo, ¿sí? Que ordenen nuestra vida cotidiana, rituales como teníamos antes de la pandemia, otros, digamos. Y bueno, para finalizar, quería decirles que es muy importante que chequeen cómo se están sintiendo los demás, y que en caso de que algo los esté abrumando, o no necesariamente abrumando, no esperen muchas veces a colapsar, sino que ya están viendo que no duermen, que hay mucha ansiedad, que ya no tienen ganas de hacer otras cosas, hay pequeñas señales que les están diciendo que no están bien. Busquen ayuda. Si bien es buenísimo hablar con familiares, de amigos, a veces necesitamos ayuda de un profesional, y en este momento hay muchísimos psicólogos que atienden en línea. El Colegio de Psicólogos brinda escucha, las universidades también han articulado centros de escucha. Entonces creo que hay que pedir ayuda cuando uno no está bien. Sean compasivos con ustedes mismos, con los otros, sean empáticos, solidarios. Todos estamos haciendo lo que podemos, y hemos hecho lo que podíamos dentro del contexto, con los recursos internos y externos que tenemos. Entonces, escúchense, hablen, busquen ayuda, sean compasivos, sean empáticos, y creo que en este contexto de distancia física es más importante que nunca buscar la conexión con el otro, buscar redes de sostén con los otros, ¿sí? Bueno, espero, si bien son algunas indicaciones, un tema muy, muy profundo, hay muchísimas variables en juego, y espero que de algo los haya orientado o ayudado o acompañado, ¿sí? en esto que estamos todos vivenciando, y que tiene un costo emocional. Así que espero que todos estén lo mejor posible, y muchísimas gracias.